Y hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer y Cáncer de Ovario. Y para hablar de ello me da gusto saludar esta mañana al doctor Diego Osorio Pérez, oncólogo médico. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, buenos días. Un gusto saludarlos y desearles buenos días en este día tan importante. Sí, un día clave y comienzo por ahí. Pues, ¿cuál es la reflexión a propósito del Día Internacional del Cáncer? Sobre todo porque cuando vemos los datos, por ejemplo, del INEGI, evidentemente en la primera mitad del año pasado, pues la principal causa de muerte fue justamente el COVID, pero pues el cáncer siempre es una de las principales razones y es un padecimiento, digamos que se puede prevenir hasta cierto punto, siempre y cuando haya mucha cautela y sobre todo pues mucha atención, digamos, a las señales para pues atenderlo temprano. Así es, Rodrigo. Pues el objetivo de este día es generar conciencia del problema de salud pública que tenemos. Esto es una iniciativa a nivel mundial es muy importante pues recalcar que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Esto es solamente atrás de padecimientos de tipo cardiovascular. Y sí hay una importante falta de información en estos 2 últimos años en cuanto al registro de muertes por cáncer opacadas por el COVID. Sin embargo, esperamos que exista un repunte en los siguientes años por todos los pacientes que no se registraron o que retrasaron su tratamiento y detección en esta pandemia. Sí, que es otra de las consecuencias, ¿no? No solo las personas que fallecieron de COVID-19, sino aquellos que también pues retrasaron tratamientos, si es que ya estaban en ellos, o simplemente si empezaron a tener algún padecimiento que a lo mejor es un indicio de cáncer, optaron por posponerlo, ¿no? Ante el miedo de ir a un hospital en las distintas olas, en donde pues se convertía en una suerte de riesgo por todo esto que hemos tenido. Ahora, ¿cuál sería, digamos, las señales o cuál es la recomendación para el público en general, para todos nosotros, en función de poder prevenirlo a tiempo, de poder detectarlo primero y luego pues empezar a llevar un tratamiento? Así es, pues en general el cáncer habla de un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad. Hay varios signos y síntomas, pero para cualquier tipo de cáncer o debemos sospechar que hay un tumor o un problema cuando tenemos pues algún bulto, una masa, alguna parte del cuerpo que no se quite, que esté creciendo, algún endurecimiento en los ganglios, incluso en la piel, cambios en los lunares, pérdida de peso, úlceras que no sanen, eh, sudoración nocturna y esto varía de tumor a tumor. En el caso del cáncer de ovario, los síntomas son un tanto inespecíficos. En general son problemas de tipo abdominal, hay saciedad temprana, puede haber náusea, anorexia, a veces se distiende el abdomen y estos son cambios o son síntomas muy comunes en las mujeres, sobre todo en la edad en la que aparece el cáncer de ovario, y mucha gente las confunde con otras cosas, sobre todo colitis, gastritis, van con varios médicos y cuando ya se sospecha o cuando se hace la detección, pues esto ya lleva un tiempo pasando. Entonces es muy importante pues, acercarse a su médico, también platicar si hay alguna duda, alguno de estos síntomas, abordar, no nada más de tener un síntoma, sino más bien tener contacto con su médico, es lo más importante. Claro, es fundamental. Estoy ya viendo los datos del INEGI que reportó hace unos días en términos de las 10 principales causas de muerte desglosadas por sexo, enero-junio de 2021. La primera obviamente es COVID, segundo enfermedades del corazón, tercero diabetes mellitus, que en México es un problema significativo, y luego en cuarto lugar tumores malignos, pero como nos decía doctor, pues a lo mejor todavía faltan el registro de muchos pacientes y esa es la primera mitad del 2021 y tanto en hombres como en mujeres pues es la cuarta causa de muerte de acuerdo a estos datos que reporta el INEGI. Ahora, ahora que hablamos del cáncer de ovario, ¿cuál es la edad óptima o cuándo tienen que poner atención las mujeres? Obviamente también está el cáncer de mama que también es significativo. ¿Cuándo, digamos, cuáles son las edades y sobre todo qué tipo de prueba se recomienda?
Y en el caso del cáncer de ovario, pues también es un grupo de enfermedades que comparten el origen en el ovario y un poco hacia la trompa de falopio. Hablando en grandes términos, vamos a referirnos en cáncer de ovario a cierto tipo de tumores que originan en la capa que cubre al ovario, que son los tumores epiteliales. Existen otros tipos de tumores, pero corresponden a menos del 15%. Entonces, la estadística de cáncer de ovario hace referencia a este grupo selectivo de tumores. Y es muy importante porque es la causa de muerte de tumor ginecológico más importante a nivel mundial. En las mujeres a partir de los 50 años es cuando vemos un aumento en la incidencia, pero esto puede durar prácticamente hasta los 70. Son un Claro. grupo de mujeres que están muchas en edad productiva, que están tienen hijos adolescentes, que están trabajando y que pues, esto genera también un impacto importante en esta población. Sí, y entonces, bueno, pues a partir de los 50 hay que poner mucha atención. El cáncer de mama, bueno, pues Ujú. hay justo campañas importantes en términos de hacerse exámenes, etcétera, y eso, pues, ¿desde qué edad, digamos, se empieza a recomendar? A diferencia de cáncer de mama, los exámenes de detección oportuna de cáncer de ovario no han probado un impacto importante en esta Ah, población. Y esto es el tema más importante. La mayoría de los tumores de ovario se diagnostican en estadios avanzados, precisamente porque no hay una sospecha clara, no hay un síntoma claro y no hay un estudio que nos ayude para detectar esto en estadios tempranos. Creo que lo más importante es la sospecha. Cuando tenemos síntomas, sobre todo estos síntomas abdominales, el aumento del volumen del abdomen, que de repente se llenan muy temprano, empezar a comer, distensión abdominal, problemas de estas situaciones, además de pensar en gastritis, en colitis, hay que pensar en cáncer de ovario. Y esto sobre todo si los síntomas duran más de la mitad del mes y no se quitan, no mejoran, son continuos, hay que por lo menos sospechar. Y esta sospecha es la que pudiera ayudarnos a diagnosticar temprano un cáncer de ovario. Lo que podemos hacer en estos casos, si tenemos estos síntomas recurrentes, pues es empezar con un ultrasonido abdominal. claro, ahí empieza. Ahora, y en el caso de los hombres, pues el cáncer de próstata también es de los más mencionados. ¿Es así? Es, digamos, podríamos decir que es el equivalente en términos de la incidencia. No. El cáncer de ovario, a pesar de ser el tumor con mayor letalidad de los cánceres ginecológicos, es la séptima causa de cáncer. O sea, Ah, vemos que en cuanto a la incidencia no es el cáncer más prevalente como en mama, en la que hay mucha información y es muy claro. común, pero es un tumor con una alta letalidad. Ah, O sea, por eso es tan importante. claro. El cáncer de próstata es el primer tumor en hombres Mm, y esto pues genera una población muy grande, muy heterogénea. No podemos decir que es el equivalente, eh, y genera tumores que son tanto indolentes, que a veces una persona muere de otra situación con un cáncer de próstata, y otro gama de tumores que son agresivos. Entonces, no podemos ponerlo como equivalente. Además de que aquí sí hay un estudio que nos ayuda a detectar temprano, que es el antígeno prostático. claro. Eh, ujú. Sí, ¿y ese a qué edad es conveniente hacerlo? En general, las guías o los organismos internacionales nos dicen que en cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años que no tengan pues una antecedentes familiares importantes sería iniciar con el antígeno. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que también hay recomendaciones de que como hay tumores de próstata que pueden ser indolentes, que pueden no manifestarse incluso durante toda la vida del paciente, la detección debe de cuidarse muy bien en qué pacientes sí se hace y quiénes no. Y se debe de tomar una decisión conjunta con el paciente, que entienda que puede haber tratamientos, entienda que puede haber efectos secundarios de estos tratamientos y que también entienda que existe también la posibilidad de vigilar el cáncer de próstata. Esto pues, debe hacerse de paciente a paciente, individualizando completamente, pero si tenemos que poner una edad sería a los 50 años. Si Muy bien. existe mucha carga genética, pudiera retrasarse unos 5 años a lo mejor.
pero es individualizar cada caso. Claro. Qué importante. Mm. Pues muchas gracias por la entrevista y sobre todo pues por el llamado a la reflexión en este Día Internacional del Cáncer y particularmente en lo que se refiere a cáncer de ovario, Ujú. pues por lo que ya ha citado y porque pues es una de las causas que además va en crecimiento pues en todo el mundo, como ya nos decía usted, y que finalmente, bueno, pues lo que refleja más allá de lo específico de la pandemia, pues también del atenderse, ¿no? Sobre todo porque pues lo que generó la pandemia es justo eso, que muchas personas dejaron de atenderse de otros padecimientos, simplemente dejaron de ir al doctor y eso, bueno, pues hay que retomarlo porque de otra forma pues se van a disparar los números en los años subsecuentes o si no es que ya está ocurriendo y no todavía no vemos el reporte, pero seguramente ustedes en los hospitales pues ya lo están experimentando. Muchas gracias, doctor. Rodrigo, muchas gracias, le agradezco mucho a tu audiencia. Bueno, pues que tengan muy bonito día. Muy buen día. Ahí escuchamos al doctor Diego Osorio Pérez, oncólogo médico.